A todos, todas, todes. Nos encontramos en la cuarta charla del programa Escuelas Diversas. Agradecemos la presencia y compromiso con las temáticas planificadas en el proyecto, así como también la participación de docentes, estudiantes jóvenes, adultos y adultos mayores y a sus familias. Desde el inicio del ciclo estamos convencidos en que las temáticas planteadas requieren de cierto desarrollo por parte de profesionales para que todos, todas y todes podamos conocer, desaprender lo aprendido para volver a construir conocimientos y generar espacios de enseñanza y aprendizaje flexibles, empáticos y respetuosos de todas las personas. El tema que hoy nos convoca es género, sexualidad y diversidad. Para el desarrollo de esta temática se encuentra invitada FAME, la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer. Esta fundación es una organización argentina no gubernamental que se crea en 1989 por un grupo de mujeres profesionales especialistas en género para mejorar la condición social, laboral, educacional, legal, política, económica y de salud de mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes. Tiene entre sus objetivos defender y promover que se garanticen todos los derechos de mujeres y niñas, contribuir a mejorar las condiciones de vida o desarrollo sostenible para mujeres y niñas, abogar por alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. La Fundación lleva a cabo programas, proyectos e investigaciones, entre otras actividades, sobre temas como derechos de las mujeres, igualdad de géneros, participación política y liderazgo, inserción laboral, medio ambiente y desarrollo sostenible, tercera edad, salud sexual y reproductiva, embarazo adolescente, sexualidad, enfermedades de transmisión sexual y VIH-Sida, violencia contra las mujeres, educación sexual integral, entre otras. Algunas de las líneas de trabajo se conforman por la investigación y sistematización de la información nacional, regional e internacional sobre la condición de mujeres, adolescentes, niñas y niños, el seguimiento y evaluación de acuerdos, convenciones, convenios y otros compromisos nacionales, regionales e internacionales que impactan en la vida y los derechos de mujeres y niñas, capacitación y desarrollo de habilidades de mujeres, adolescentes y niñas, profesionales y recursos comunitarios para la defensa y exigibilidad de los derechos humanos de mujeres y niñas. Estas son algunas de las líneas de trabajo. Les agradecemos por participar y por brindar este espacio. Подойди ко мне. Что? Валя, подойди ко мне. Валя, подойди ко мне. Валя, Валя, подойди ко мне. Валя, подойди ко мне. Валя, подойди ко мне. Валя, подойди ко мне. Валя, Валя, подойди ко мне. Валя, подойди ко мне. Валя, подойди ко мне. Валя, подойди ко мне. Валя, Валя, подойди ко мне. En la charla de hoy nos acompañan Camila Camparín, licenciada en Psicología y sexóloga. Realizó la diplomatura en Educación Sexual Integral y otras formaciones sobre temática de género. Actualmente trabaja en un centro de día de adultos con discapacidad intelectual donde realiza talleres para aumentar su autonomía, incluida la educación sexual. También ejerce en su consultorio particular.
Juan Pablo Poli, estudiante de licenciatura en Sociología, de 23 años. Es un joven activista que trabaja desde hace muchos años en temas vinculados a derechos sexuales y reproductivos, educación sexual integral y participación juvenil, y se ha formado en diversas temáticas como políticas públicas, presupuestos con perspectiva de género, masculinidades, entre otros. Trabaja en incidencia política a nivel local, regional y global. Buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por sumarse a este taller. Mi nombre es Juan Pablo, soy parte del equipo de talleristas de FEIM, y el objetivo del taller de hoy va a ser introducir o hablar sobre los principales conceptos en torno a el tema de géneros, sexualidades, diversidades, con el objetivo de tener un poco más de claridad sobre esos conceptos, que son conceptos que seguramente hayan escuchado o escuchan a diario y que quizás no siempre sabemos con exactitud a qué se refieren o qué contemplan, ¿no es cierto? Yo voy a comenzar hablando de el sexo, ¿no? Porque muchas veces escuchamos hablar de género, de sexo, y a veces no sabemos bien a qué se refiere cada uno, o a veces en general se usan como sinónimos o se confunde su significado. Entonces está bueno partir de esta diferenciación. Cuando hablamos del sexo hablamos de todas las características físicas, corporales, que tenemos, ¿sí? Y que están, bueno, definidas desde el momento en que nacemos, y que son, bueno, nuestros genitales, tanto los órganos externos como los internos, a nuestra configuración a nivel del ADN, ¿no? Y a nuestras hormonas o las cuestiones más fisiológicas de nuestro cuerpo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Históricamente, por supuesto, se ha hecho una diferenciación de los sexos de manera hegemónica y imperante entre varones y mujeres, o entre macho y hembra, en función de los genitales que tenemos al momento de nacer, ¿no? Al momento de nacer ya se nos etiqueta de una determinada manera en función de nuestros genitales. Ahora bien, cuando hablamos de las problemáticas, o cuando analizamos las problemáticas, mejor dicho, estamos hablando de otro orden de cosas, ¿no? Porque estamos hablando de roles que se nos asignan, estamos hablando de situaciones que tenemos que cumplir, entre comillas, por ser hombres o mujeres, y de un montón de normas y pautas que se nos imponen socialmente y que nada tienen que ver con esta configuración biológica genital, que también debo decir que hay corrientes o teorías que ponen en cuestión esta biologización del sexo, ¿no? Pero para hacer un planteo más básico hoy y empezar con cuestiones más generales, vamos a quedarnos como esta idea de lo sexual vinculado a lo biológico, genital, fisiológico de nuestros cuerpos, ¿sí? Que nada tiene que ver con todas esas características que yo les decía recién, que hacen a nuestro lugar en la sociedad, ¿sí? Y que, lejos de tener algo que ver con nuestro cuerpo, nuestra biología, se nos impone en un momento histórico, en un lugar determinado, y en el marco de un grupo social en el que nos insertamos al momento de nacer. Es cierto que durante mucho tiempo esa imposición también se justificaba en términos biológicos, ¿sí? En que los hombres éramos más inteligentes, o estábamos mejor preparados para determinadas tareas por nuestro cuerpo, y lo mismo en el caso de las mujeres, ¿sí? Que tenían una habilidad natural para ciertas tareas como el cuidado, etc. Y en muchos casos toda esta carga valorativa ya viene desde antes del momento en que nazcamos, ¿no? Porque ya, bueno, cuando arman la habitación, cuando se compra la ropa, los juguetes y demás, ya ahí se están imponiendo determinados valores. Piensen en esto a la hora de armar una habitación para un bebé, de qué color se pinta, de qué color es la ropa, qué juguetes se compran, ¿no? Y se van a dar cuenta.
de lo que estoy diciendo. Ahora bien, también es cierto que esta conceptualización del sexo binario, en términos binarios, es limitada porque también hay personas que no tienen una configuración sexual tan definida, podríamos decir, como hegemónicamente se pretende, ¿no? Hay personas intersexuales que tienen una configuración genital como intermedia o que tiene características de ambos sexos y que por ende, bueno, no se lo puede catalogar de una manera tan taxativa en términos de las categorías sexuales, ¿no? Estos cuerpos históricamente han sido muy intervenidos y corregidos, entre comillas, eh, cosa que hoy en día se está revirtiendo, por suerte, eh, hasta que la persona tenga la autonomía para decidir si ella realmente quiere modificar su configuración genital o quiere seguir su vida con esa corporalidad, ¿no? Antes se definía un sexo u otro de muy niñez, por supuesto sin ningún tipo de consentimiento de ese sujeto, ¿no? Que es de ese bebé que es un sujeto de derechos. Y no se debe ver a estos cuerpos como algo imperfecto o deforme o no sano, ¿no? Sino que son parte de una configuración sexual que históricamente se ha ocultado y se ha intervenido, pero que con el tiempo se ha visibilizado eh, y bueno, se ha puesto en palabras, ¿no? A nivel general. Pero bueno, como les decía, en nuestro cuerpo, en nuestra configuración genética, no está inscrito todo lo que somos, lo que hacemos, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que vestirnos, sino que eso se nos asigna de manera social a partir de nuestro sexo, ¿sí? Para las personas que tengan pene hay toda una configuración de lo que tienen que hacer, cómo, de qué manera, de qué trabajar, ¿verdad? Y para las personas que tienen vulva, toda otra configuración totalmente opuesta, ¿sí? Y esto es el género, ¿sí? Por eso esta diferenciación con el sexo, porque el género no aborda cuestiones biológicas o bueno, en algún punto sí, obviamente tiene relación, pero en realidad es como toda piénsenlo como una mochila. Digamos, nacemos, nos etiquetan como varón, como mujer, ¡pam! La mochila con toda esa carga social que dice, bueno, cuáles son tienen que ser nuestros hábitos, nuestras características, nuestros comportamientos en función de nuestro sexo y que nos condiciona por completo, ¿sí? en nuestra vida. Y obviamente en todo lo que refiere a nuestra sexualidad, que después se lo va a explicar más en detalle Kant. Son características sociales y culturales que se relacionan con el momento histórico y el lugar en el que nacemos, ¿sí? Lo que significa ser varón y lo que significa ser mujer no es lo mismo aquí en Argentina que en la China, que en Rusia o que en Estados Unidos. No es lo mismo hoy que hace 10 años o que hace 100, ¿sí? Esos sentidos van cambiando con el tiempo y con la ubicación geográfica en la que estamos. Es decir, que ninguna de estas características son naturales, ¿sí? Porque durante mucho tiempo toda esta carga de género se justificaba con la excusa de que eran características naturales, éramos así por naturaleza. Y también eso se vincula con el discurso de que la naturaleza, lo biológico, es inmodificable o que es un mandato que no podemos cuestionar ni modificar de ninguna manera. Entonces, bueno, ¿qué opción teníamos? Ninguna. Y por los varones éramos fuertes por naturaleza, entonces teníamos determinados empleos, teníamos determinados ingresos, determinados derechos, y las mujeres, como eran físicamente más débiles o estaban más preparadas naturalmente para determinadas tareas como la maternidad, como el cuidado, ¿no? Toda esa diferenciación en cuanto a los roles y demás se justificaba naturalmente, ¿sí? Y por supuesto universalmente, ¿sí? Porque todos los varones y todas las mujeres por igual tenían que responder a eso, ¿sí? No había una diversificación
al interior de los géneros en cuanto a sus roles o demás. Y por supuesto, quien no cumplía con eso, bueno, era visto como un bicho raro, ¿no? Y como les decía, bueno, condiciona todos los aspectos de nuestra vida, aún aspectos que no son invisibles o no nos son, o no somos conscientes de ellos, ¿no? Esto iba a decirle, me quedé pensando, me estaba olvidando de algo. Esto que les decía, cambia con el tiempo y cambia en muchos sentidos. No quiere decir que siempre haya sido un avance lineal o algo teleológico que va a ser un punto, ¿no? Hoy nosotros podemos ver configuraciones o hábitos o vestimentas de hace 200, 300 años que hoy nos parecen ridículas para un hombre o para una mujer, ¿sí? Entonces, eso va cambiando en diferentes aspectos y sentidos. No quiere decir que siempre todo sea para mejor, porque también ha habido periodos en que esos mandatos se han aún intensificado y hechos mucho más ortodoxos. Y por supuesto, ustedes me están escuchando que yo estoy hablando de varón y de mujer, porque hegemónicamente la construcción de estos géneros es binaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque la creencia de que los sexos son solo dos, ¿sí? Y la no aceptación de nada que salga de ese binarismo, ¿sí? Entonces es un sistema social construido sobre la base de varones y mujeres, ¿sí? Tanto en lo genético, ¿sí? Y todo lo que estamos se construye. ¿Qué características se le asignan? Bueno, un poco ya veníamos diciendo. Es fuerte, dominante, inteligente, racional, que no se deja llevar por sus emociones, que calificado de mayor nivel y que un rol tanto en el ámbito público como en el ámbito doméstico, ¿sí? Es decir, en el caso de todas las decisiones, en lo que refiere a las cuestiones económicas, administrativas, pueden pasar por los hombres, y en el ámbito público también, ¿no? Los cargos políticos y demás, en los empleos, primariamente para. Y la mujer es totalmente opuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta construcción es, ¿sí? Todo lo que es un hombre es lo que no tiene que ser una mujer. Todo lo que son las mujeres, porque si hay algún punto de contacto en esos estereotipos, se da a la duda, a la ambigüedad, de varón o de mujer, ¿no? Entonces tiene que ser manipulada con la feminidad, con todo lo que es más, lo que involucra la sensibilidad, y por ende también en la división del trabajo en puestos más precarizados, inferiores y menos remunerados, ¿no? Y por supuesto, como ámbito de habitar el ámbito doméstico, ¿sí? Donde tiene sus tareas de cuidado, bueno, todo lo que ya sabemos. Y que incluso si pensamos cuando las mujeres han salido al mercado de trabajo, primariamente lo han hecho en tareas vinculadas a ese rol primario, ¿sí? Como docentes, como enfermeras, o sea, vinculados igualmente al rol de cuidado. Ahora bien, como les decía, cuando nacemos se nos asigna toda esta construcción, pero no es que nos ponen
chip en la cabeza y que automáticamente ya sabemos, bueno, todo lo que somos, lo que tenemos que hacer, cómo nos tenemos que comportar, sino que es un proceso, ¿sí? Es parte de un proceso que se enseña y se aprende, ¿sí? Lo que llamamos socialización de género, ¿sí? ¿Por qué? Porque piensen como, no sé, como en una cofradía, como en un club, en un grupo. Vieron cuando hay un nuevo miembro que hay como una suerte de, bueno, de iniciación, bueno, que tiene que aprender las reglas y cuáles son las normas que rigen en ese grupo, que siempre lleva un tiempo hasta que uno aprende, ¿no? Cómo se maneja ese grupo, cuáles son sus códigos, hasta que uno, bueno, decís, bueno, sí, ahora me siento parte porque ya pasé ese proceso. Bueno, esto es más o menos parecido, ¿sí? Hay una etapa en la que todavía esas reglas, esas normas, no están tan internalizadas, no son todavía del todo claras, ¿sí? ¿Qué es ser varón? ¿Qué es ser mujer? ¿Qué tengo que hacer? Y esto lo vemos claramente en la infancia, ¿sí? Si nosotros, no sé, en un jardín de infantes, por ejemplo, pusiéramos juguetes diversos, determinados, vamos a ver que probablemente un niño vaya a jugar con una muñeca o una niña con un camioncito, ¿sí? Y que no haya una contradicción en eso para ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía estas reglas todavía no están tan internalizadas, ¿sí? Es un proceso que, si bien yo estoy poniendo de ejemplo la infancia como punto ahí bien crítico, se da a lo largo de toda la vida, ¿sí? Nunca se deja de aprender y de ser aleccionado en lo que es ser varón y ser mujer. Para construir o para deconstruir, ¿sí? Pero tiene lugar a lo largo de toda la vida y son muchas personas e instituciones las que están involucradas en esta socialización, ¿sí? Primariamente la familia, ¿no? Como el primer espacio en el que nos socializamos, en todo sentido. La escuela, los grupos de amigues, los medios de comunicación, ¿sí? Con mensajes que reproducen continuamente, no lo que es el varón, lo que es ser mujer, los clubes y el ejército y la iglesia como ámbitos muy ortodoxos, ¿sí? Sobre todo el ejército quizás para muchos aquí en Argentina no nos es tan familiar porque no hay servicio militar obligatorio, pero en países en donde lo hay, digo, la educación militar apela continuamente a nociones de género para la formación militar, ¿sí? El tema de ser hombre, de la nación, de la defensa, ¿no? Y lo mismo la iglesia, o las iglesias, mejor dicho. Es parte del aire que respiramos porque son mensajes que nos rodean continuamente, ¿sí? Ya les digo, por múltiples fuentes diferentes y que actúan de manera muy coordinada. ¿Por qué? Porque si alguno, miren, ¿no? Cómo estos mecanismos están tan organizados. Porque piensen ustedes que, bueno, supongan que yo nací en una familia muy progresista, muy deconstruida, que me crió sin nociones de lo que es un género u otro. Y bueno, el día de mañana me toca ir a la escuela, ¿no? Entonces llego a la escuela y veo que al formar fila, se forma una fila de varones y una fila de mujeres. O si quiero ir al baño, hay un baño de varones y un baño de mujeres. ¿Sí? Por suerte estas cosas se están un poco ya modificando, pero digo, para dar un ejemplo más básico, digo, mi ámbito primario de socialización quizás fue muy progresista en ese sentido. Ahora me trasladé a otro ámbito y las reglas de género aparecen, ¿sí? Y si la escuela fuera así, el día de mañana, cuando salga al mercado laboral, ¿no? Si soy mujer, probablemente ser ingeniera, no sé, te doy un ejemplo cualquiera, ingeniera petrolera, ¿no? Posiblemente me encuentro con un montón de dificultades. Entonces, esos mecanismos se van interrelacionando justamente para que vayamos por el caminito correcto, para decirlo de una manera graciosa, ¿no? Y también hay mensajes que por momentos
digamos, no siempre van en la misma dirección, ¿sí? ¿Por qué? Porque también los niños, las niñas, sobre todo en estos últimos tiempos, también hay cada vez más un cuestionamiento mayor de esos mandatos, ¿sí? Entonces, bueno, empiezan a haber mensajes muchas veces contradictorios y opuestos entre lo que es, lo que somos, lo que debemos ser, lo que queremos ser. Por lo cual tampoco lo podemos pensar como un proceso meramente de arriba hacia abajo, por ejemplo, o desde lo general a lo particular, ¿sí? Sino que empieza a haber una relación. Bueno, como les decía, hay reglas, ¿sí? Reglas que tienen la tarea de mantener el control de esta organización, ¿sí? Piensen ustedes como si nos tocara organizar un grupo de un campamento. Bueno, yo divido varones y mujeres y defino determinadas reglas para que el lugar donde duermen los varones y donde duermen las mujeres no se mezclen, ¿sí? Y esto es lo mismo, ¿sí? Hay reglas que nos definen a varones y mujeres para mantenernos en esas identidades, ¿sí? Reglas que definen, como ya dije, todos los aspectos de nuestra vida, pero que, bueno, no son reglas explícitas, no están escritas en ningún lado, sino que son parte de este acuerdo, de esta convención social que dice lo que es un género u otro, lo que tenemos que ser varones y mujeres. Repito, sigo hablando en términos binarios porque así es la construcción dominante y hegemónica. Ya después vamos a hablar de qué pasa cuando este binarismo se rompe, ¿no? Y por supuesto, como son parte de una convención social, parte de un tiempo y de un lugar, también pueden transformarse, ¿sí? De manera progresiva o regresiva, ¿no? Digo, se pueden relajar de algún modo o se pueden todavía poner más rígidas, ¿no? Tenemos el ejemplo ahora en Afganistán, ¿no? De cómo al cambiar un régimen político, bueno, determinadas reglas se vuelven todavía mucho más ortodoxas. Y por supuesto, quien no las siga, quien no las respete, va a tener sanciones, como todas las reglas, como todas las normas que nos rigen en todos los aspectos de nuestra vida. En este caso no va a ser una sanción legal o en términos de, no sé cómo decirlo, vinculados a lo que es la justicia, pero sí va a haber un punitivismo manifestado a través de la violencia, de la discriminación, de la exclusión a esas personas que, bueno, no se ven identificadas con este binarismo de género. Ahora, yo hablé muchas veces de sistema, de lo social, de la convención, ¿no? Términos que refieren muy a, bueno, yo estudio sociología y por ende mi vicio es como de hablar mucho de esas estructuras, pero que refieren mucho a algo muy abstracto, muy volado, que capaz que para muchos es difícil por ahí de aprender, pero que refieren en última instancia al sistema social en el que estamos, que es esencialmente patriarcal, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos géneros y estas relaciones de género no son igualitarios, ¿sí? Sino que el género masculino está en una relación de superioridad y de dominación por sobre lo femenino y por sobre otras manifestaciones de género que no sean ninguna de esas dos, ¿no? Es lo que llamamos sexismo, ¿no? Esta jerarquización de los géneros y de los sexos, otorgándole una superioridad a lo masculino. Esto es central en todo esto que vengo diciendo, ¿sí? Este sistema, esta convención, tiene como regla general que los varones vamos a estar en una relación, en una posición superior, ¿sí? Ahora bien, no podemos quedarnos solo en esa diferenciación de género para analizar las relaciones de dominación que imperan en nuestra sociedad y en este sistema patriarcal, ¿sí? Porque no basta con que los varones están por encima de las mujeres, que es cierto, pero hay toda una serie de situaciones que enriquecen ese análisis y que el quedarnos solo en el análisis de los géneros no nos sirve para abarcar toda esa diversidad de situaciones. Que es que, bien,
los varones están por encima de las mujeres. Ahora, ¿está en la misma posición una mujer rica que una mujer pobre? ¿O un varón pobre, un varón rico, un varón pobre? ¿Y un varón heterosexual de un varón homosexual? ¿O un varón blanco de un varón afrodescendiente? ¿O migrante? ¿O indígena? ¿O una persona que no tiene ninguna discapacidad con una persona con discapacidad? ¿No? Se empieza a ampliar ese espectro de situaciones, ¿sí? ¿Por qué traigo esto? Porque van a escuchar ustedes hablar alguna vez de interseccionalidad, o quizás han escuchado, y la interseccionalidad es esto: cómo las personas estamos imbrincadas o cruzadas por múltiples identidades, no solo la de género, ¿sí? Hay un sociólogo social, Gabriel Tarr, que a mí me sirve mucho para pensar esto, ¿no? Cuando él habla del sistema social y del campo social, dice que, bueno, el campo social está formado por múltiples flujos de creencias y deseos, ¿no? Y que los individuos nos estamos como situados, conformados por las intersecciones entre esos flujos, ¿sí? Entre la religión, la clase, el género, ¿no? Creo que es una metáfora que sirve mucho para entender esto, ¿no? Piensen en un plano, una hoja blanca, y en donde empezamos a dibujar flujos, ¿sí? La clase, ricos, pobres, el color de piel, el género, la orientación sexual, la condición migratoria, la edad, ¿sí? Y en donde se van cruzando esas líneas, ubicamos individuos, ¿sí? Bueno, esos individuos, cruzados por múltiples identidades, también tienen una jerarquización en este sistema, ¿sí? Porque no solo es un sistema patriarcal, sino que también es cis, heterosexista, es clasista, es racista, es edadista, ¿sí? Entonces, ese sujeto universal no solo va a ser varón, ¿sí? Porque si lo pensamos, ¿no? El varón está construido como el sujeto universal, como el deber ser, como lo que es. Y el resto es como, ¿no? Construido en base a lo que no es en relación al varón, ¿sí? La mujer no es inteligente, no es racional, no tiene fuerza, ¿sí? Todo vinculado a ese sujeto universal que es el varón. Lo que no solo es varón, sino que también es blanco, es rico, es adulto, es heterosexual, es cisgénero, y no tiene ninguna discapacidad, ¿sí? Bueno, esto como para abrir un poco el panorama de análisis, ¿sí? Y una última cosa, porque ustedes también van a escuchar hablar muchas veces de machismo, ¿sí? Entonces, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? Bueno, no es lo mismo. Si bien refieren a esta relación de dominación masculina, no es lo mismo, porque cuando hablamos de patriarcado en general, lo referimos a cuestiones, esto que yo les decía como tan abstracto, a sistemas, a instituciones, a construcciones de tipo social. Y cuando hablamos de machismo nos referimos a cuestiones más concretas, ¿sí? A no sé, algo que dije, a una publicidad, a una ley que sacó el Congreso, ¿sí? Es como, si pensamos en un paraguas, bueno, ese paraguas es el patriarcado, ¿sí? ¿Cómo se va a manifestar ese sistema patriarcal? A través de conductas y manifestaciones machistas, ¿sí? Que son palpables, las vemos, ¿sí? Un piropo, y hago comillas con los dedos por si alguien no me está viendo, en la calle, ¿sí? Es machista, porque lo vemos, lo escuchamos, lo sentimos, ¿sí? Entonces, refieren a lo mismo, pero lo usamos para referirnos a sujetos o a manifestaciones diferentes, ¿sí? Bien. Este video ahora se lo voy a pasar, pero para cerrar. Y una última cosa antes de darle paso a Cami,
un breve apartado sobre la educación sexual integral. Pero ahora Cami va a hablar de sexualidad y demás, y de diversidad, pero me parecía bueno antes hablar de la educación sexual integral. ¿Por qué? Porque, bueno, la ESI incluye todos estos temas de los que estamos hablando, ¿sí? Contempla todas estas temáticas. Y como ven acá en estas cifras de las pruebas a aprender, la gran mayoría de los estudiantes siguen sin recibir contenidos de ESI a 15 años de la sanción de la ley, ¿sí? Y sobre todo, estos temas, en general los temas de género, de diversidad, son los temas menos abordados, ¿sí? Porque en general sigue todavía muy vinculada a lo biológico, a lo reproductivo, o a la anticoncepción, ¿sí? ¿Qué dice la ley? La ley 26.150, que es la ley de ESI, sancionada en el año 2006, que todos los educandos, es decir, todas las chicas que están en la escuela, tienen derecho a recibir educación sexual integral en establecimientos públicos, de gestión estatal y privados, y entiéndase como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, ¿sí? ¿Por qué todos estos aspectos? Porque como van a ver después, la sexualidad abarca todos estos aspectos. Por ende, la educación de la sexualidad también tiene que abarcarlo. Y por eso se habla de educación sexual integral e interdisciplinar, ¿sí? Porque todas las asignaturas o las materias de la escuela tienen que abordar su parte, por así decirlo. La economía abordará lo económico, la biología lo biológico, psicología lo psicológico, historia lo histórico, pero todas tienen algo que decir y que aportar a la educación sexual. Bueno, dificultades para su aplicación hay muchísimas, pero podríamos decir que una de ellas es la federalidad. No porque la federalidad sea un problema, pero sino porque muchas provincias han demorado mucho la sanción a nivel provincial, o la adhesión, mejor dicho, a nivel provincial, a la ley de ESI por resistencias del gobierno provincial, ¿sí? La resistencia de los sectores conservadores, los sectores religiosos, que en estos días estamos viendo cómo se imponen y se hacen escuchar y cómo influyen, ¿no?, en muchas cuestiones. También el recelo o la desconfianza por parte de familias que no conocen quizás lo que aborda la ESI y que por ahí están alcanzados por mensajes confusos y contradictorios sobre lo que es, y por supuesto la falta de capacitación a los docentes y al personal educativo, que por supuesto tiene que ver con una falta de decisión política de avanzar en ese sentido. Esto ya lo dije, y aquí un cuadrito que no me voy a extender mucho, pero que para que vean que los contenidos no son todos iguales. Cuando se dice ESI en el jardín de infantes o en el nivel inicial, no es que se va a hablar de sexo ni de lo genital a niñas en jardín de infantes, sino que los contenidos son progresivos, se van adaptando al crecimiento y al desarrollo de las niñas, y que están vinculados no solo con lo sexual, sino con un montón de cuestiones que hacen a la vida, a la historia, a nuestra participación cívica, a nuestras relaciones, a nuestras amistades, a nuestras familias, a nuestro propio autocuidado, no solo físico, sino también emocional, y un montón de otras cuestiones que son positivas y que contribuyen a una mejor calidad de vida, esencialmente. Así que bueno, hasta aquí mi parte. Les voy a pasar un video último, como para una reflexión, y le dejo a Cami. Pink or blue? Pink or blue?
robots on. Baby grows for pink, no robots on. Baby grows for pink with flowers on. Baby grows for blue, no flowers on. Little pink picks a daisy chain. Great. Little blue picks a daisy chain. Gay. Little blue climbs a tree. Strong boy. Little pink climbs a tree. Tomboy. Pink falls down. Pink is given more hugs. Pink tears aloud. Blue tears must man up. Grow some bollocks. Toughen up. Don't be such a girl, Blue. Now blue hair is cut short. Pink hair is let long. Pink is given toy dolls. Blue is given toy guns. Pink is told to be cute. Blue is told to be bigger. Pink shoes, no grip. Blue shoes, no glitter. Now blue legs start growing hair and pink legs start growing hair. Blue is told it's manly. Pink is told to shave theirs. Blue is shown as blood in action, films, fights, pride. Pink starts bleeding every month. Told blood, shame, hide. Pink discovers lust. Wrong. Blue discovers lust. Nice. Now blue is called a player, but pink is called a skep. Pink is told they glow, but blue is told they sweat. Blue is told they wank, pink is told they sin. Or blue is called a pussy, pink is called a bitch. Now pink is told to be a lady, do not spit, swear, smell. Blue is told to be a man, do not cry or ask for help. Blue is told to man up, pink is told to make up. Blue is told to stay strong, pink is told to stay young. Blue is told to get rich, pink is told to want kids. Blue is told they mansplain, pink is told they gossip. Blue is told they're bosses, pink is told they're bossy. Blue is given breakdowns, pink is given Botox. Cunnilingus is censored more than rape scenes or blowjobs. Blue is told, this makes a man. Pink is told, this makes a girl. Babies born in naked flesh, welcome to the world. Bueno, esto es todo por mi parte, espero no haber ido muy rápido. También es cierto que muchos de estos temas están atravesados por múltiples discusiones y que por ahí tendríamos que, para hacer un análisis más profundo, dedicar mucho más tiempo. Pero como decía al principio, la idea es como un primer aproximamiento a estos conceptos, así que bueno, le dejo la palabra a Camila. Gracias, Juanpi. Bueno, a ver, voy a... ¿Ahí se ve? Sí. ¿Se ve? Sí, también se ve. Ah, buenísimo. Ah, ¿por qué no los veo? Bueno, voy. Bueno, viniendo un poco de esto que hablaba Juanpi de la educación sexual integral, la ley que por suerte tenemos en nuestro país, es importante pensar qué es la sexualidad, ¿no? Esto que decía el compañero de pensar la sexualidad no solo como la genitalidad, no solo como el sexo, no solo como las relaciones sexuales, sino pensarlo más bien como acá nos indica, nos dice la Organización Mundial de la Salud, que habla de la sexualidad como un aspecto central del ser humano. ¿No? Esto que la sexualidad nos acompaña desde el primer día de nuestra vida hasta el último, y que no tiene que ver nada más que con la genitalidad, con el sexo, sino también con la identidad de género, con los papeles de género, con el erotismo, el placer, con la intimidad, con la orientación sexual, con la expresión de género, que van a ser dos conceptos que vamos a ir viendo más adelante, y que no solo se vivencia, sino que se expresa, ¿no? A través de pensamientos, fantasías, deseos. Es muy importante pensar la sexualidad de esta manera porque, como bien decía Juanpi, cuando hablamos de educación sexual integral en los colegios, muchas veces se cree que dando educación sexual integral en
nivel inicial o en el jardín vamos a hablar de genitalidad. No, también tiene que ver con el respeto del cuerpo, el respeto de los espacios interpersonales, el respeto de la diversidad, de las familias diversas, ¿no? Porque cada vez hay más niños que tienen dos mamás, dos papás, una mamá, un papá. Quizás eso antes no estaba tan visto, no estaba tan bien visto, ya, obviamente, pero la educación sexual integral trata de esto, ¿no? De también respetar a todas las familias, a todas las personas, y también pensar a la sexualidad como atravesada por diversidad de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, religiosos, políticos. Esto, por ejemplo, lo podemos pensar en cuanto a la identidad de género. Quizás en algún país donde las leyes son más estrictas en cuanto a estas cuestiones, no quiere decir, por ejemplo, que no existan las personas homosexuales, sino que la expresión de género va a ser distinta. La sexualidad se la va a vivir de una forma más retraída, quizás, más oculta. Por eso decimos, por ejemplo, que está atravesada por lo religioso, por lo político. Es muy importante pensar a la sexualidad como atravesada por diversos factores para no quedarnos ahí en el concepto de genitalidad. Lo que decíamos antes, ¿no? Esto del respeto por los cuerpos, el espacio interpersonal, es algo que tenemos que aprender de muy chiques y sostenerlo a lo largo de la vida. Ahora vamos a empezar con las conceptualizaciones, ¿no? Quizás nosotros estuvimos hablando de identidad de género, de orientación sexual, vamos a ver qué es todo esto. La identidad de género, por un lado, tiene que ver con la forma en que cada persona siente su género. Juanpi nos contaba que al nacer, según los genitales con los que nacemos, nos asignan un género, ¿no? Las personas que nacemos con vulva, que nos asigna el género femenino, las personas que nacen con pene, género masculino, y las personas intersex, se les va a asignar el género y el sexo al que más se acerque. Esto tiene una vuelta. No todas las personas se identifican con el género socialmente asignado. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, una persona con vulva se puede identificar con el género masculino, con lo que la sociedad nos indica que tiene que hacer un hombre, de cómo tiene que vestirse un hombre, de qué tiene que trabajar un hombre, con toda esa mochila de la que nos hablaba Juanpi. Bueno, quizá una persona con vulva se identifique más con toda esa mochila. O viceversa, ¿no? Una persona con pene que se identifique con el género femenino, con lo que la sociedad nos indica que las mujeres deben hacer. Es muy importante pensar que el género es algo que se siente, no es algo que se elige, no es algo que se impone, no es algo que otra persona te puede llegar a decir, sino que te habla del sentimiento, independientemente del sexo con el que haya nacido. Esto es muy importante porque muchas veces se dicen que las personas que no se identifican con el género asignado socialmente es porque están mal influenciadas. Y esto la verdad que es imposible, porque no es algo que venga de afuera, es algo que viene de una percepción subjetiva, tiene que ver con lo subjetivo, con lo personal. Entonces, así como no hay dos sexos, porque hablamos un poco de la intersexualidad, tampoco hay dos géneros. También estuvimos mencionando este concepto, ¿no? De cisgénero. ¿Qué quiere decir que una persona es cisgénero? Bueno, es una persona que su sexo biológico coincide con el género asignado socialmente al nacer. Es decir, una persona que nace con vulva se identifica con el género femenino, una persona que nace con pene se identifica con el género masculino. Esto es una persona cisgénero. Por otro lado, las personas transgénero. Esto tiene que ver, viceversa, ¿no? Con que es una persona que no se identifica
con el género asignado al nacer. Por otro lado, las personas transexuales son personas transgénero, es decir, una persona que no se identifica con el género oficialmente asignado al nacer y que además eligen, desean modificar su cuerpo mediante métodos hormonales, quirúrgicos, medicalización de los cuerpos, para hacerlo coincidir lo más posible con su identidad de género. Más adelante vamos a ver un poco de la ley de identidad de género, pero en nuestro país esta posibilidad de modificar el cuerpo mediante métodos hormonales y demás es una opción gratuita, ¿no? El Estado le otorga esa posibilidad gratuitamente a las personas para que puedan hacer su cuerpo lo más parecido posible con la identidad de género que tienen. Por otro lado, género no binario. Son aquellas personas que no se identifican con ningún género, ¿no? Ni con el femenino ni con el masculino, de forma completa. O también puede ser que sea una categoría intermedia, un poco femenino y un poco masculino. Esto me interesa pensarlo también de este lado, ¿no? Como quién cumple con todas las expectativas sociales y todas las características que se nos impone según el género. Nadie, ¿no? Todos tenemos un poco de ambos géneros sociales, pero bueno, existe esta categoría de no binarios, que son personas que la identidad de género no coincide con el género masculino o femenino. Y por otro lado, el género fluido es una persona que va circulando entre estos dos géneros, ¿no? Por momentos quizás se identifica más con el género femenino y por otros momentos con el género masculino y quizás luego con el género femenino y va ahí, fluyendo. Hace poco apareció la posibilidad de que las personas no binarias que puedan identificar con una X en el documento nacional de identidad. Esto, por supuesto, trajo mucha polémica porque había muchas personas transexuales que no se identificaban con esta X, pero la verdad que es un pasito para estas personas que no se identificaban con este binarismo femenino-masculino. Siempre va a haber lugar a debate y siempre espero que vamos a ir mejorando y creando cosas para que todas las personas se sientan incluidas. Por lo pronto tenemos esa ley. En nuestro país existe la Ley de Identidad de Género, la Ley 26.743 del año 2012. Esta ley entiende también como la identidad de género a una vivencia interna, individual, subjetiva del género, ¿no? Lo que hablábamos de este sentimiento, que no es impuesto, que no es impuesto y que cada persona puede elegir o no, puede sentirse o no con el género asignado al nacer. De vuelta, ¿no? Esto puede involucrar la modificación de la apariencia, en función corporal a través de los medios farmacológicos. Tiene que ver también no solo con la modificación del cuerpo, sino con la vestimenta, los modos de hablar, los modales. Esto que hablaba Juanpi antes de cómo las mujeres tenemos que ser, que quizás la sociedad impone que las mujeres tienen que ser más sensibles, más maternales, más débiles. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? También con quizás esos modales femeninos como el masculino. Esta ley también indica que todas las personas tenemos derecho al reconocimiento de esta identidad de género. A ver, esto es un punto muy importante porque hay personas que quizás no están de acuerdo con las personas que no se identifican con el género asignado socialmente al nacer, pero la ley nos dice que las tenemos que respetar, que las tenemos que reconocer, que las tenemos que tratar conforme a la identidad de género que cada uno tiene, que los tenemos que tratar de acuerdo con su identidad de género. Por ejemplo, vamos a ver lo que
poquito más adelante, las personas tienen el derecho y la posibilidad a solicitar el cambio de nombre, el cambio de género y el cambio de la foto del documento nacional de identidad. Y las personas que vivimos en Argentina debemos respetar a estas personas, debemos llamarlas por el nombre que elijan, debemos tratarlas con el respeto que merecen, más allá de su identidad de género, ¿no? Esto de modificarse el nombre, el sexo, el género y la foto del documento nacional de identidad también es un gran avance, es una gran posibilidad. Y por suerte es un trámite administrativo, no es un trámite judicial, no necesitamos la autorización de ningún juez mientras seamos mayores de 18 años, ¿no? Cualquier persona mayor de 18 años puede acceder a este trámite administrativo para cambiar. En realidad lo que se cambia es la partida de nacimiento, ¿no? La partida de nacimiento se cambia el nombre, el sexo, el género, el número de DNI se mantiene y esta partida de nacimiento original queda archivada, no va a pasar a ser privada, nadie va a poder tener acceso a menos que esté justificado. Bueno, esto de cualquier persona mayor de 18 años, bueno, ¿qué pasa con las personas menores de 18 años? También tienen la posibilidad de acceder tanto a el cambio de la partida de nacimiento como a las intervenciones quirúrgicas que les comentaba antes, pero necesitan autorización de sus padres, de sus madres, tutores o encargados y necesitan también autorización judicial. Bueno, esto, ¿no? De las circunstancias en que las personas deban ser nombradas en público, se tiene que respetar la identidad de género, se tiene que utilizar el nombre que esa persona ha elegido, y este trámite de certificación registral es gratuito, es importante, es personal, y es confidencial, esa era la palabra que me salía. Confidencial, ¿no? Nadie va a tener acceso a esa partida de nacimiento original a menos que sea por una cuestión judicial y que esté justificado, no porque sí, ¿no? Tienen que justificar por qué necesitan el acceso a esa partida de nacimiento, sino queda archivada y va a ser confidencial. Identidad de género, entonces, cómo las personas se sienten, con qué género se sienten más identificadas. Por otro lado, tenemos la expresión de género. Este es otro concepto que tiene que ver con el género, que tiene que ver con la sexualidad, como decíamos antes, y tiene que ver cómo nos mostramos ante el mundo. Tiene que ver con nuestro nombre, con nuestra vestimenta, con nuestro comportamiento, nuestros modales, la forma de hablar. Esto también suele estar asignado socialmente cuando nacemos, ¿no? Lo que decía Juan antes, las mujeres nos tenemos que comportar de manera más delicada, de manera más sutil, nos tenemos que vestir de determinada manera, tenemos que tener el pelo largo, los hombres tienen que tener el pelo corto, no pueden usar accesorios. Bueno, esto obviamente no siempre sucede. Hay personas que ya quieren expresar su género de otra manera. Esto no tiene que ver con la identidad de género. Por ejemplo, una persona que nace con pene y se identifica con el género masculino y quiere que es una persona cis, puede desear expresar su género de una forma más femenina, entre comillas, ¿no? Utilizar polleras, utilizar vestidos, maquillarse, dejarse el pelo largo. Esto no tiene que ver con su identidad de género. Puede ser una persona que se identifique como hombre, pero que la expresión de género sea otra a lo esperado. Muchas veces cuando pasa esto, ¿no? Cuando no coincide lo que la sociedad espera que hagamos con nuestro sexo, se sacan muchas conclusiones.
sobre la orientación sexual, sobre la identidad de género. Y esto hay que tenerlo en cuenta, que la expresión de género también va por el otro lado, va por otro camino. Acá tenemos unas imágenes copadas. Orientación sexual, otro concepto. ¿No? Ya estuvimos viendo la identidad de género, que es como una persona se siente en cuanto a su género, con qué género se identifica más. También vimos expresión de género, que es cómo nos mostramos al mundo, cómo nos expresamos. Y por otro lado tenemos la orientación sexual, que tiene que ver con quién nos atrae. Quién nos atrae en un sentido romántico, emocional, sexual, vincular, con quién queremos estar de cualquiera de estas maneras. En general se espera que durante la pubertad, durante la adolescencia, las personas ya tengamos definidas nuestra orientación sexual. Pero la realidad es que no hay un tiempo específico para establecer o para ponernos una etiqueta o para categorizarnos de determinada manera en cuanto a la orientación sexual, sino que es algo que puede ir modificándose a lo largo de nuestra vida, como también vimos con la expresión de género, que también se puede ir modificando a lo largo de nuestra vida, como la identidad de género. Por eso decimos que la sexualidad atraviesa toda nuestra vida, porque son cosas que se van modificando. Que se vayan modificando no quiere decir que lo que hayamos hecho antes estaba mal o estábamos equivocados, sino que realmente nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestros sentimientos, nuestras emociones pueden ir modificándose. En cuanto a la orientación sexual, también es algo muy subjetivo, muy personal. Nadie nos puede decir cuál es nuestra orientación sexual, solo nosotros la sabemos. También es muy importante entender que las prácticas sexuales tampoco definen nuestra orientación sexual. Las prácticas que hagamos cuando tenemos relaciones sexuales con otra persona no tienen que ver con nuestra orientación sexual. Ahora vamos a ver muchas, de las posibilidades en cuanto a la orientación sexual. Heterosexual es la más escuchada. Es la atracción hacia personas del género opuesto al autopercibido. Acá hay que detenernos, ¿no? Y analizar un poco esto. Tampoco tiene que ver con nuestra identidad de género en cuanto a... En realidad tampoco tiene que ver en cuanto hablamos de sexo, de genitalidad. Sí tiene que ver, en realidad, con nuestra identidad de género. Por ejemplo, una persona que nace con pene, pero que se identifica como mujer, siente atracción por personas que se autoperciben mujeres, va a ser lesbiana, ¿no? Es la orientación sexual que tenemos abajo. Persona autopercibida mujer que le atraen las personas autopercibidas mujeres. Una persona que nace con pene y se identifica como hombre, le atraen personas que se identifican como mujer, va a ser heterosexual. Más allá del sexo que tengan esas mujeres, más allá de la genitalidad que tengan esas mujeres. Tiene que ver con la autopercepción. Por otro lado, las personas autopercibidas como gays, ¿no? Personas autopercibidas como hombres, que le atraen las personas autopercibidas como hombres. De vuelta, más allá de la genitalidad, más allá del sexo que cada persona tenga. Una persona que nace con vulva, se autopercibe hombre, siente atracción sexual hacia otras personas que tienen vulva y que también se autopercibe como hombre. Bueno, la orientación sexual, y ellos lo dicen, ¿no? De vuelta, soy yo quien para decir la orientación sexual de los demás, pero categorías. Bisexual es una persona que siente atracción tanto por hombres y mujeres. Fíjense que en estos 4 conceptos que estuvimos viendo, vemos un poco el binarismo de género. Hombre, mujer, mujer, hombre, hombres, mujeres, los hombres. Está presente eso, en este sentido, en cuanto al género.
Por otro lado, por ejemplo, las personas pansexuales. Acá sí, ¿no? Hablamos de personas que sienten atracción por personas de muchas identidades de género, ¿no? No solo hombre y mujer, sino también género fluido, género binario. Las personas asexuales, ¿no? Que ahí en el videito del principio las nombraban, son personas que no sienten atracción sexual para con otras personas. Esto no quiere decir que no tengan deseo sexual o que no tengan ganas de tener sexo a veces, o de masturbarse, o lo que sea, porque también hay una realidad que en cuanto a la sexualidad hay un componente orgánico, no es el más preponderante, pero existe. Sino que las personas asexuales no se vinculan con otras personas teniendo en cuenta la atracción sexual, ¿no? No es algo que intere demasiado. Cuestionen, este está en inglés. Son como que se cuestionan, ¿no? Pues personas que cuestionan su orientación sexual, son personas que no están seguras sobre su orientación sexual, suelen llamarse como curiosas. Y por último, las personas demisexuales, que son personas que solo sienten atracción sexual por personas que mantienen un vínculo estable o tienen una relación sentimental o amorosa. ¿No? Solo personas que experimentan esto de la atracción sexual con personas que ya conocen, que ya mantienen un vínculo, algo un poco más estable en este sentido. Son un montón. Por eso también me parecía importante mencionar la teoría queer, ¿no? Tiene que ver con un movimiento político, un movimiento teórico, en el cual rechazan todo este tipo de clasificaciones hegemónicas en cuanto al sistema binario de varón-mujer que habíamos visto antes. Rechazan todas las categorías estas que vimos en cuanto a la orientación sexual, identidad de género, etcétera, sino que son personas que sienten, viven y se identifican no por su género o por su orientación sexual. No están de acuerdo con todas estas etiquetas que acabamos de ver. A mí me parece que está muy bien este movimiento, está bueno mencionarlo, es interesante pensarlo desde, de vuelta, ¿no? Desde lo teórico, desde lo político, desde lo social, pensarlo como la posibilidad de no estar presionados para meternos en alguna etiqueta, ¿no? De no tener esa sensación de, bueno, a ver qué soy. Soy heterosexual, soy homosexual, soy no binaria, soy transgénero, soy esto, lo otro, bueno. Quizás no importan tanto las etiquetas en cuanto a la subjetividad, pero sí me parece importante esto de las etiquetas en cuanto, por ejemplo, a las investigaciones o los estudios que se hacen en sexología, por ejemplo. Hay muchísimo material, muchísima información, muchísimos estudios, muchísimas investigaciones de la sexualidad en personas cis, en personas heterosexuales, en personas blancas, pero hay muy poca información e investigaciones de la sexualidad en personas no binarias, por ejemplo, o en las personas intersex, o en personas de género fluido, o en personas asexuales. La verdad que no hay mucha investigación, no hay mucho material, y esto de las etiquetas a veces nos puede sonar un poco chocante, o un poco mucho, o un poco innecesario, pero en cuanto a este sentido, por ejemplo, es necesario para indicar nuestro objeto de estudio. Entonces, en ese sentido me parece que es importante. En otros sentidos quizás no tanto, porque no necesitamos de una etiqueta para vivenciar nuestra sexualidad en lo cotidiano. Y por último, no sé si tengo tiempo, me interesaba hablar un poco sobre los prejuicios, ¿no? Ante esta diversidad que acabamos de ver.
mucha info, pero bueno. A ver, no pensar estos prejuicios que seleccionamos como para decir, no, esto no es así y punto, sino darle como una vueltita y pensar más allá. Por ejemplo, esto de es una etapa, ya se les va a pasar. Como menospreciando, ¿no? Esa etapa, como si una etapa no fuera importante, como si una etapa no tuviera valor. Todos atravesamos etapas sobre muchas de nuestras vivencias, y que sea una etapa no quiere decir que esté mal, porque lo que hablamos antes, ¿no? Quizás, por ejemplo, una persona con género fluido dice esto, a veces me identifico más con lo femenino, a veces más con lo masculino, ahí podríamos decir que son etapas, y no está mal, hay que habilitar, hay que validar esas posibilidades. Me parece que es interesante pensarlo de esa manera. ¿Está de moda o es contagioso? Es otra cosa que suele escuchar. Esto de está de moda tiene que ver también con que cada vez más estamos viendo estas posibilidades. Cada vez más las personas con diversidad sexual se muestran más, se expresan más, y no tiene que ver con una moda, sino porque por suerte nuestra sociedad está avanzando en este sentido. Hay leyes que habilitan a estas personas a caminar tranquilas por la calle, a acceder a un trabajo digno, a estudiar, a no ser juzgados y juzgadas, lo que decía la identidad de género, de la importancia de respetar la diversidad de género. No es algo que está de moda, sino que quizás sí lo vemos más porque está más habilitado, está más permitido y está menos juzgado. Son personas influenciadas. Bueno, de vuelta, ¿no? Esto de que ni la identidad, ni la expresión, ni la orientación tienen que ver con una influencia de una persona que te dice, vos sos así, vos tenés que ser esto. De hecho, un poco todo lo contrario, ¿no? El binarismo de género va por ese lado. Pero en un punto todos somos un poco influenciables, ¿no? Vivimos en una sociedad y creo que también el conocimiento de todas estas etiquetas, entre comillas, o de estas categorías nos permiten también descubrir y pensar nuestra sexualidad de otro lado. Esto no quiere decir que antes no existía, pero quizás hace tiempo una persona sentía atracción por hombres, siendo hombre, y bueno, se sentía raro, no se sentía cómodo, y ahora estamos en una sociedad donde eso está permitido, está habilitado y es más cómodo. A veces no tanto. Por otro lado, algo les pasó para que sean así, algún abuso, trauma, conflicto familiar, bueno, como si fuera algo malo, ¿no? Algo malo que tuvo que haber pasado para ser así de malo, o así de mala, o estar fallado o fallada. Bueno, eso es totalmente equivocado. No tiene que ver con un antes y un después, lo que decíamos antes, la sexualidad es un proceso, el género, la construcción de género es un proceso, y no tiene que ver con todo esto malo que a veces se le adjudica. Y por último, no nacen así, se hacen, todo nos hacemos, en realidad. No, esto es lo que pensaba bueno, darle una vuelta y pensarlo más allá. Todo nos hacemos femeninos, masculinos, lo que sea, nada nacemos, como que nacemos siendo un lienzo en blanco y vamos haciendo. Y que nos vayamos haciendo no tiene nada de malo, al contrario, tiene mucho de bueno. Así que bueno, acá llegamos, creo que fui, pero lo expliques mal. Espero que haya quedado claro, que me haya expresado bien. Y bueno, muchas gracias. La verdad que, a ver, voy a compartir. Ahí va. La verdad que encantada de haber sido parte de este taller y esto, ¿no? Que nos contaban al principio, no solo para los y las alumnas, sino también para docentes. Lo celebro y disfruté mucho y muchas gracias. Muchas gracias. No, Camila, si me permitís 2 segundos, te robo y ya te dejo. Obvio, sí.
No, la verdad que agradecerte a vos y transmitirle por favor a la Fundación, a Juan Pablo que se tuvo que ir, pero fueron clarísimos, no fueron rápidos, se entendió todo, mucha información que está buenísimo, pero claro, súper claro. De nuestra parte, a la Fundación que se puso en contacto inmediatamente con la mayor predisposición, con Juan Pablo venimos acordando, gestionando, es muy difícil, son difíciles manejar los horarios, todos tenemos horarios distintos, bueno, fue una tratativa en la cual él tuvo mucha paciencia, porque es la verdad, y nada, son jóvenes, pero y me encanta ver los jóvenes sabiendo tanto y transmitiendo con tanta claridad, así que los felicito. La capacitación para mí fue una de las mejores que hemos tenido de ESI, pero la verdad que nosotros, por lo menos de mi parte, más que agradecida y feliz con la participación. Y bueno, contarte un poquito esto, ¿no? Que ustedes mencionaron, ¿no? Que está la ley que lleva 15 años por la cual es obligatorio, ¿sí? Dar la ESI en las escuelas, y nosotros sentimos lo mismo que mencionó Juan Pablo, que falta capacitación de nuestra parte, ¿sí? Y por lo tanto pensamos este proyecto para todos, desde el equipo directivo, auxiliares, docentes, todos necesitamos, y bueno, obviamente toda la comunidad, los estudiantes, necesitamos de estas capacitaciones permanentes, te diría yo, porque se aprende todos los días un poquitito más. Y otra cosita que quiero destacar, que vos mencionaste bastante y a mí me encantó, porque de hecho está pensado de esa manera, es que queremos precisamente eso, escuelas libres de etiquetas, de cualquier etiqueta. Escuelas libres de etiquetas habitables y con perspectiva de género. Eso es lo que estamos buscando y por eso súper agradecido de que estén acá y que sigan participando. Eso es todo, por lo menos de mi parte. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que sí. A veces, viste, uno cuando da estos talleres son muchas etiquetas y esto es tal, y esto es tal cosa, y esto es tal cosa, para tener un panorama, pero sí, tal cual. Escuelas libres de etiquetas me parece un gran laburo y la verdad que y las felicito. Muchas gracias. ¿A ustedes si querés decir algo más? También me sumo al agradecimiento, la verdad que no es fácil articular con diferentes organizaciones desde la nada, ¿no? Porque esto está pensado sobre la ley y diferentes sucesos que van sucediendo en la escuela y que van pasando en la escuela, que nosotros tomamos como para poder pensar en qué se puede aportar, que si bien hay una normativa, todavía no está de todas formas implementada y asegurada para que todas las personas se sientan parte de la escuela, ¿no? Porque lo que se busca es eso, que todos formen parte y que todos se sientan cómodos, cómodas y cómodes en nuestros espacios, que nadie se sienta que no forma parte de la escuela. Así que bueno, desde mi lugar les agradezco a ustedes, fueron súper claros con el desarrollo de todo el taller, y también agradecer a la Fundación por abrirnos el espacio de trabajo. Muchas gracias, muchísimas gracias. Encantada. Seguro Juanpi también. Dale, muchas gracias, nos seguimos viendo. Ojalá nos veamos pronto. Un beso enorme. Chao, chao. Chao, hasta luego. Chao.